El misterio de hoy empieza de una manera muy extraña realmente, con un obituario en Reddit que despide a un tal Milo y abre sin querer una madriguera. Una web que raya en lo perturbadora, un eslogan oscuro que era algo impactante de primeras y en el código fuente mensajes que hablan de listas, horarios, habitaciones de hotel y nombres de viaje, como si alguien estuviera organizando algo que no debía contarse o que simplemente ya había hecho y le daba igual que se notara. Además, semanas después, otro hecho que se asocia a este caso pasa a miles de kilómetros, un asesinato en Dubái que hace que muchos unan puntos, quizá demasiado rápido o en medio de una psicosis colectiva que se empezaba a notar. Estamos ante una red profesional que operaba a la vista de todos, ante un tablón de exmilitares jugando con fuego o ante un engaño diseñado para que miremos donde no es. Hay fechas, hay fragmentos, hay dinero en una party bill y también hay vacíos, archivos borrados y silencios. Aquí no vamos a vender verdades totales, vamos a separar lo verificable de lo sugerido y a entender por qué este caso sigue rodando 15 años después. Pero me estoy adelantando. El 17 de julio de 2009, un usuario de Reddit con el alias 2-6 anunció la muerte de su amigo Milo, conocido en el sitio como Religion of Peace. El post era tan coloquial y hasta tranquilo que casi parecía un mensaje que se podría haber enviado por un correo electrónico o por redes sociales, breve, con la mala ortografía típica del momento o de la persona y con la dureza de quien despide a alguien cercano. Ese dato por sí solo no habría pasado de una anécdota extraña como los otros miles o millones que se han perdido por el internet, de no ser porque varios lectores recordaban que Milo solía enlazar un host de imágenes áspero y sin gracia, LakeCityQuietPills.com, cuyo nombre ya de entrada parecía una broma sombría o, como siempre pasa en estas historias, un chiste interno del grupo que reaccionaba o era parte de esas cosas. La curiosidad, ese combustible que mueve a Reddit cuando algo huele raro o es lo suficientemente extraño o hasta incómodo, hizo lo demás para enfocarse en el caso de a poco. Primero fueron visitas casuales a la web y luego empezaría un interés por las mismas hasta que, por la curiosidad del momento, varias personas empezaron a abrir el código fuente. Allí, enterrado a simple vista, había un lema que era igual de misterioso que todo lo que rodeaba el caso del tal Milo: Dispensing Lake City Quiet Pills, y debajo líneas fechadas, alias y avisos internos con un registro que no correspondía a un simple álbum de fotos. Pero con respecto al contenido de la página y su existencia como tal, en un momento hablaré de ella porque merece su propio espacio en el video. Lo que emergió en esas primeras capturas eran fragmentos de una conversación o algo muy similar que imitaba una, donde habían notas sobre llaves Iron Key briqueadas tras la muerte de Milo, o referencias a un tal Shade, llevando un calendario que, adelantándome un poco a cosas del video, lo último que se supo de él fue su fallecimiento y un post extraño en Self, donde en una de sus multicuentas dejaba un mensaje. Volviendo al caso, hay menciones de una especie de pagos pendientes y a personas que salieron entre 2005 y 2009, como si alguien estuviera cerrando asuntos de un pequeño aparato logístico de la página o de las personas detrás de ella. Y así el caso empezó a ser conocido en la casa natural del misterio de Reddit, Unsolved Mysteries, y sorpresivamente esta vez no sería creado un subreddit específico del caso hasta el 14 de mayo de 2014. La cosa es que durante meses todo el asunto parecía quedar encapsulado en Reddit y los usuarios que se la pasaban mirando el tema notaban que la atmósfera era distinta con los días que pasaban. Había un tono que no parecía el de un simple juego, y cuanto más se compartían capturas y copias, más se consolidaba la idea de que aquello apuntaba a algo mucho más grande. Era como si el sitio hubiera estado escondido a plena vista y solo hacía falta un detonante para que su contenido se leyera de otra manera. Sorprendentemente, ese detonante llegaría muy pronto, desde un escenario inesperado y con un giro que cambió por completo la escala del misterio alrededor de Lake City, Dubái. Abruptamente, en enero de 2010 pasaría algo que cambió para siempre la investigación y la asociación que se le tenía al caso en internet, ya que fuera de este le quitaron la vida a Mahmoud al-Mabhouh en Dubái, Mahmoud siendo un reconocido jefe de Hamas, una organización paramilitar que opera en Palestina. La cosa con el misterio detrás de todo es que Mahmoud llegó solo a la ciudad, hizo check-in en el hotel Al Bustan Rotana el 19 de enero y sorprendentemente esa misma noche algo pasó, porque lo encontraron muerto
muerto en su habitación a la 1:50 de la tarde del otro día. Por lo que en todo este tema, la policía de Dubái armó una línea de tiempo con cámaras del hotel donde vieron a un grupo grande de personas usando pasaportes falsos, cambiando de ropa y moviéndose por pasillos y ascensores como si fuera una operación profesional, donde más tarde se dijo que lo habían paralizado con un medicamento y luego lo asfixiaron con una almohada. El caso llamó la atención de muchas personas alrededor del mundo porque no habían muchos sospechosos que digamos, además de que se habían cubierto muy bien con documentos falsos de varios países y un trabajo muy coordinado dentro del hotel. Y hasta parecía que todo esto fue con complicidad del mismo, teoría que era sostenida fuertemente por algunos, y aunque se señaló al Mossad, que es la red de inteligencia de Israel y que mantiene una fuerte pelea con Hamas, Israel no lo reconoció oficialmente, pero a muchos internautas les dio igual todo esto, ya que todo el evento estuvo siendo recopilado en sitios como el propio Reddit o Wikipedia. ¿Y por qué mencionó esto tan súbitamente? Es que mientras sucedía lo del subreddit y pasaban algunos días de este caso, la historia dio un salto cuando afloraron mensajes de enero de 2010 con detalles que por más que tenían las jergas de anteriores casos, eran muy específicos como para simplemente ser otra broma o algo. Una convocaba a una fiesta de cumpleaños de un viejo y otra hablaba de 38 habitaciones en el Marriott de la 46, con instrucciones muy concretas: entregar el nombre del viaje en la recepción, no usar teléfonos del hotel, buses pautados a determinada hora y el aviso de que no se pediría identificación porque habían cubierto la cuenta. Poco después apareció una de las party bills con un total de $94,080 por habitaciones, limusinas, bar, comida, suministros médicos y otros rubros que no eran tan normales para una salida como las de siempre. El lenguaje era directo, sin adornos y lo suficientemente eficientes como para sugerir una rutina y prisa con la misma, lo que ya empezaba a saltar alarmas en los subreddits que estaban revisando constantemente el tema. La coincidencia era tan pero tan fuerte que no solo era de calendario y de lenguaje, sino de contexto y hasta de amenaza para quienes leyeron esos comentarios ya con el contexto del caso de Mahmoud. De un lado tenían al tema de Dubái con un operativo real con un hotel muy cooperativo, reservas cruzadas, equipos que se reparten por pasillos, vigilancia y una salida rápida del país, y del otro, un sitio web asociado al historial de dos usuarios de Reddit que tenían en su código mensajes que en esos mismos días enumeraron muchas habitaciones del hotel, nombres de viaje, advertencias de no usar teléfonos y transporte coordinado, por lo que la cooperación se volvió inevitable, no porque hubiera un documento que uniera ambos mundos, sino porque el parecido entre un operativo profesional y esas líneas de la página resultaban muy fuertes como para ignorarlo. Y es que la propia cronología del asesinato en Dubái muestra que los supuestos integrantes del equipo pasaron poco tiempo en el sitio, que reservaron habitaciones estratégicas cerca de la víctima y que usaron identidades y cubiertas para no levantar sospechas, encajando totalmente con la idea de un grupo que coordina detalles tan finos como hoteles, nombres alternativos y comunicaciones cuidadosas para hacer misiones o asesinatos. Por eso esta coincidencia fue el combustible que hizo que Lake City Quiet Pills dejara de ser un tema de nicho y saltara a ser un misterio de internet más amplio. Desde febrero de 2010 el caso siguió creciendo, pero ya más lejos del ojo público y de la extraña coincidencia del asesinato en Dubái. Por ejemplo, 2 semanas después del 19 de enero apareció en el código la nota de los party bills y todo lo que ya se sabía, pero esta vez rematando con un "You all did Dutch Milo proud. Thanks". Era la manera más concreta de decir que lo que se anunció se ejecutó y se pagó, siendo algo muy deleznable para quienes leyeron e interactuaron con todo esto en su momento. En los meses siguientes de 2010, el mismo HTML trajo encargos breves como si fuera una especie de tablón de trabajo para gente de seguridad con cosas como los siguientes mensajes. Y nuevamente no había nombres reales ni pagos visibles o siquiera confirmaran algo, solo la misma jerga que ya se empezaba a asociar con asesinos o mercenarios, además de unos requisitos casi que mandatorios de saber determinado idioma y la pista de que eran destinos fuera de Estados Unidos. También era nuevamente el mismo tono seco y operativo que ya había encendido las alarmas, pero ya no se tenía tan a la mano todo y se enfrió un poco el tema.
O bueno, hasta que nuevamente la visibilidad llegó en la primavera de 2010, cuando Redditors empezaron a compartir capturas del código y a preguntar por las siglas como W/W. El sitio reaccionó y la comunidad intentó traducirlo sin tanto éxito a decir verdad, y poco después LakeCityQuietBuilds.com quedó fuera de línea, así estorbando lo más posible a la investigación. Además, los responsables cambiaron a otro host, y el dominio, tal como se conocía, desapareció. A partir de ahí el rastro quedó en copias, mirrors y cronologías. El material vivo ya no estaba, por lo que no podría haber avances con el tema y casi el misterio quedaba en stand-by. Por eso en ese periodo de 2010, casi 11 hasta 2013, el tema se volvió algo redundante y no pasaba de alguna teoría extra. Lo que se podía afirmar era lo que estaba guardado y el resto era el ruido que generaban varios. Algo que sí pienso es que el misterio se estaba grabando por el lado que no era, y hasta Unresolved, una página web que me ha servido de base para la investigación y que invito a que lean para más detalle, retrata tal cual la idea. Primero se publica el obituario y las cosas extra, después Reddit lo descubre y acto seguido viene el cifrado y la bajada, por lo que desde entonces el caso vive de archivo en archivo. ¿Y por qué se grabó del lado que no era? Es fácil, porque mientras muchos debatían si aquello era una red de sicarios o la típica teoría redditera de que era un juego de realidad alternativa, la web ya estaba mal desde la fachada. LakeCityQuietBuilds.com funcionaba como un host de imágenes que Milo, el usuario fallecido y que era conocido como Religion of Peace, recomendaba como That Old Guy's Image Host. Ahí se subían y enlazaban fotos subidas de tono. Era a todas luces un repositorio que otros subreddits y hasta usuarios de 4chan usaban con normalidad, ya fuera para sacar imágenes o solamente para verlas. El propio nombre del sitio, Lake City Quiet Pills, ya levantaba cejas y hacía pensar que había algo más detrás de su usuario, porque se podía asociar a un sitio de compra de sicarios o de encarguitos no tan legales. A simple vista, la página era poco más que un lugar para hospedar imágenes llenos de cientos o miles de fotos pornográficas, todo esto según Unresolved. Mientras que esa mezcla de porno arriba, logística debajo, convertía este host cualquiera en un misterio muy raro e inquietante. Hablando de Reddit, empecé a buscar publicaciones sobre el caso en cualquier subreddit y encontré varias teorías acerca de Shade, el operador del que hablé al principio del video. Estas teorías, en vez de querer cerrar sanamente el tema, dejaban mal cuerpo a quien leyera sobre el caso, y una de ellas simplemente alguien hablaba de todo el asunto y cerraba explicando el por qué Shade ya no hablaba más. Shade y Milo fueron ingenieros de software en una etapa posterior de su vida debido a lesiones sufridas en combate. Quizás no Shade, pero él también terminó yendo por ese camino. Sus trabajos eran organizar robos, operaciones de contrabando, así de simple. Por eso el reclutamiento se basaba en gran medida en idiomas. El trabajo de mercenario pagaba bien, pero no lo suficiente como para conseguir millones de dólares para operaciones cuando tu equipo es de solo unos pocos hombres. Ese dinero no sale de la nada ni te permite comprar armamento pesado. Algunos de esos publicadores o miembros no tienen antecedentes en trabajo de mercenarios. Si tienen, en cambio, trabajo en transporte público y privado. Milo es definitivamente real, y en una etapa posterior de su vida empezó a aliviar sus responsabilidades y se las pasó a otros que continuarían su labor. Sus hobbies eran ciencias de la computación, alojamiento web, programación, modelado 3D, masturbarse y organizar trabajos, ya que pasó un tercio de su vida en la web. Su organización se vino abajo tras el suicidio de Shade. De todos modos, tenía cáncer, y creo que la nueva ha estado operando durante 3 años. Un mensaje para los de LCQP: limpié su rastro, que les vaya bien. Sorprendentemente, no hay un cierre que deje satisfecho a todo el mundo, solo hay ruido y más ruido. Personalmente me quedo con el post de Reddit donde atan muchos cabos y piden dejar morir el tema ya, que hasta los involucrados ya lo están. Lake City Quiet Pills es un misterio que demostró que muchas personas en internet son capaces de unificar cosas y ven patrones o coincidencias, cosa que es buena si se usa de manera eficaz y hay un fin que se pueda resolver, no como esta vez.